Buenos días, agradecer a los medios su presencia en esta rueda de prensa convocada con motivo de una vez más desmentir a un alcalde que tiende a dar respuestas en función de sus intereses y no de la realidad objetiva que atañe al municipio. Desde el Partido Popular hicimos una pregunta en el último pleno referida concretamente al polígono industrial de Soterrañes. Hay que recordar que la tramitación de este expediente se encontraba a expensas de que la Consellería resolviese respecto al estudio de impacto ambiental. Desde el Partido Popular recibimos una información, concretamente una asociación de vecinos, la cual nos hace partícipe de la anomalía que supondría que se hubiera archivado el expediente por parte de la Consellería sin que se hubiera dado cuenta pública al conjunto de los ciudadanos de un tema tan relevante como este, y más teniendo en cuenta que fue iniciado por el Partido Socialista cuando tenía responsabilidades de gobierno, que durante la pasada legislatura ya advertimos que este era el principal pufo heredado de la gestión anterior y que iba a seguir castigando al conjunto de la ciudadanía de Vinaròs hasta el año 2022 a razón de 1 millón de euros cada año. Y, como decíamos, nos hubiera sorprendido bastante que, habiéndose producido el archivo del estudio de impacto ambiental, el equipo de gobierno de Tots i Totes, PSPV y Compromís no hubiera tenido a bien informar al respecto. El alcalde rápidamente contestó al compañero Luis Gandía que no se había archivado y que, por lo tanto, la información que tenía el Grupo Municipal Popular, derivada de esta asociación de vecinos, no se correspondía con la realidad. Cuando uno analiza la documentación, puesto que nos lo ha facilitado esta propia asociación de vecinos con posterioridad a que se hubiera dado cuenta de la respuesta del alcalde en el último pleno, pues nos damos cuenta que una vez más el alcalde vuelve a quedar en evidencia, que una vez más se demuestra con documentación que el señor alcalde lo que no sabe se lo inventa, y lo que es más preocupante, si en un tema que es competencia municipal, en un tema que es de capital importancia, el señor alcalde miente de forma intencionada, pues no nos debería sorprender, porque es cierto que mintió de forma obscena con el tema de la auditoría, que ha mentido de forma obscena con el tema de correos, que ha mentido con el tema de la piscina, que ha mentido con el tema de del plan de emergencia social, y por lo que vemos con Soterrañes, pues ahora también, siguiendo sus pautas de conducta, vuelve a mentir. Yo tengo aquí, y hago pública, la resolución de archivo de la propia Generalitat Valenciana. Resolución que viene fechada el 6 de abril de 2017, firmada por el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. Es la propia Consellería de PSPV y de Compromís la que dice que este proyecto es y era inviable. Es la resolución de la Generalitat gestionada por PSPV y Compromís la que nos viene a decir aquello que desde el PP de Vinaròs llevábamos denunciando desde hace años: el pufo de Soterrañes, una inversión ingente que no tenía viabilidad alguna. Lo dijimos en su momento, lo seguimos diciendo cuando tuvimos responsabilidad de gobierno, sin paralizar el expediente para que nadie nos pudiera acusar que este proyecto no tiraba adelante por los obstáculos puestos desde el gobierno municipal del Partido Popular, y a día de hoy ya estamos en condiciones de certificar aquello que denunciábamos en su momento. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Generalitat. Soterrañes, tal y que como se concibió, es absolutamente inviable. Y lo que es peor, porque lo oculta el gobierno local. Es cierto que cuando uno acude al expediente tenemos constancia de un decreto de mayo de 2017 firmado por el señor Pla, donde da instrucciones de que se presente un recurso de alzada contra esta resolución. Esto lo único que evidencia es lo que decía al principio de mi intervención: la prueba evidente, clara y manifiesta que cuando el alcalde en el último pleno dice que el expediente no está archivado, no está caducado, está mintiendo. Y miente puesto que es plenamente consciente de que estaba archivado. Y mira, si era consciente, que en mayo de 2017 firma un decreto diciendo que se recurra ese
archivo. Por lo tanto, lo importante aquí que es dos temas. Uno, el archivo del estudio de impacto ambiental y dos, la ocultación por parte de un alcalde que ha hecho de la mentira eje central de su acción de gobierno. No es admisible que un alcalde en un acto oficial a preguntas de un concejal de la oposición despache la respuesta en función de sus intereses y no atendiendo a la realidad. Hay que tener presente que en junio de 2015 la Consellería ya remite un escrito a este ayuntamiento donde advierte: o ustedes aportan la documentación requerida o solicitan una prórroga. Si no, en agosto de 2016 este tema se archivará. Y la realidad es que este tema se ha archivado. El alcalde entiende que hay motivos para recurrirlo. Estaremos a las expensas de lo que se resuelve en ese recurso, pero lo que no es cuestionable es que desde abril del 2017 este tema está archivado, que el alcalde y su concejal de urbanismo no han dado cuenta pública de esta actuación, de esta situación, y lo que es peor, el Partido Socialista, que ha tenido responsabilidades de gobierno en la medida en que inició este expediente, este procedimiento, estando en la actualidad en el gobierno, tampoco ha tenido a bien informar al conjunto de la ciudadanía de una temática que, decían ellos, era la garantía de futuro del municipio. Era lo que estaba llamado a garantizar la industrialización del municipio. Soterrañes fue un pufo. La realidad es que los vinarocenses siguen y van a seguir pagando el pufo a razón de 1 millón de euros, que se dice pronto, cada año hasta el año 2022, y la realidad es que ya empieza a verse que este proyecto no es viable, incluso por aquellos que lo iniciaron. Y esto es importante, puesto que, como decíamos, ni el señor Alsina, ni el Partido Socialista y, por supuesto, el señor alcalde tampoco han salido públicamente a hablar de este tema, a decir en qué situación se encuentra y a reconocer lo obvio. Y es que hace tiempo que nos hemos dado cuenta en este municipio que aquello que inició el Partido Socialista en su etapa de gobierno anterior fue un verdadero desastre. Se dedicaron recursos en cantidades ingentes, se hipotecó el futuro de los vinarocenses hasta el año 2022 en un tema como Soterrañes, que hoy estamos en condiciones de poder decir no va a tener viabilidad ninguna. El estudio de impacto ambiental ya ha sido archivado por parte de la Consellería y aunque estemos a expensas de que se resuelva el recurso presentado en teoría por el Ayuntamiento de Vinarós, es bastante importante y bastante relevante que no haya salido en un tema tan importante como este el alcalde a hablar de él en rueda de prensa, que no haya salido el concejal de urbanismo a dar cuenta pública en rueda de prensa que se había producido el archivo, o incluso el primer teniente alcalde, el señor Alsina, atendiendo a que, como decíamos, es un proyecto o el proyecto fundamental del Partido Socialista llamado a garantizar la industrialización del municipio. En reiteradas ocasiones a lo largo de esta legislatura le hemos recordado al señor Alsina, al señor alcalde y al presidente de la Generalitat, al señor Chimo Puig, que qué fueron de aquellas promesas que hicieron en campaña electoral. Recuerdo la imagen del señor Alsina al lado del que hoy es presidente de la Generalitat, Chimo Puig, aludiendo a un plan de reindustrialización, aludiendo a la reactivación de este tipo de proyectos. La realidad es que no lo han reactivado, la realidad es que no han dado salida ni tan siquiera continuidad al mismo, sino que el posicionamiento de la Generalitat a día de hoy, a fecha actual, es el archivo del mismo. Haría bien el señor Alsina en pedir al señor Chimo Puig que viniera a Vinarós a explicar cómo puede ser que después de haber hecho las promesas que hizo en campaña electoral en el municipio de Vinarós, no las hizo en Valencia, no las hizo en Morella, las hizo en el municipio de Vinarós. ¿Cómo puede ser que se proceda a archivar el expediente sin ni tan siquiera dar cuenta pública? Ya no el organismo que lo archiva, la Generalitat, sino ni tan siquiera, como decíamos, el señor Alsina. El momento de las promesas ya pasó, ahora llega el momento de hacer balance de cuáles han sido los cumplimientos en más de 2 años de legislatura por parte de aquellos que entendían era muy fácil gobernar, por lo menos en campaña electoral producían soluciones para todo. La realidad es que ninguno de los temas fundamentales a los que aludían ellos en campaña electoral o al inicio de su etapa de gobierno ni están resueltos
ni se tiene a día de hoy la capacidad de garantizar por parte del Gobierno municipal que se vayan a resolver. Me estoy refiriendo, por supuesto, a esa auditoría de la que ya hasta los compañeros de gobierno del señor alcalde se ríen, en el que hizo un ridículo manifiesto diciendo que tenía informes que acreditaban desviaciones en la contabilidad, que de forma inminente se iba a hacer, que lo estaba haciendo la Universidad de Valencia. Todo eso, después de más de 2 años de gobierno municipal, se ha evidenciado que eran mentiras obscenas de un alcalde que, como decíamos, es incapaz de reconocer errores, es incapaz de reconocer que hizo promesas que no puede cumplir y, lo que es peor, incapaz de reconocer que cuando decía, ya siendo alcalde, que se estaba haciendo la auditoría, realmente se lo estaba inventando. No se estaba haciendo ninguna auditoría. Podríamos ir al tema del plan de emergencia social. Podemos hizo bandera de él. Tochitotes era la principal necesidad de este municipio. 2 años y pico después de que tengan responsabilidad de gobierno, y en Vinaròs no ha habido ningún plan de emergencia social. El área social se sigue gestionando en base a los mismos instrumentos, en base a los mismos mecanismos que se hacía con anterioridad. Incrementar 4 céntimos una partida a costa de reducir otra, eso no es un plan de emergencia social. Estamos ante otro gran engaño. La realidad, que prometían un plan de emergencia social sin ni tan siquiera tener un borrador de lo que iba a ser. Podíamos referirnos a otro gran empastre, la piscina. Aquí tuvieron mucha prisa en cambiar un proyecto que ya estaba aprobado, como era el carril lúdico deportivo, pendiente de ejecución por otro proyecto que estaba llamado a ser una gran piscina cubierta, que era un proyecto mucho más social que el anterior y que desde luego ya se habían hecho las gestiones con la Generalitat, y gracias a las gestiones del alcalde se había facilitado el cambio de proyecto. Llevamos más de 2 años de gobierno municipal de Tochitotes, PSPV y Compromís, y el proyecto de la piscina, pese a lo que dice el gobierno municipal, no está ni tan siquiera aprobado. Y esto es muy importante tenerlo presente para que la gente no se lleve a engaños. El proyecto de la piscina no está aprobado. Se aprobó el cambio de proyecto. La Generalitat aprobó. Ustedes que tienen aprobado un carril lúdico deportivo, les permito que lo cambien por otra infraestructura deportiva. Eso se aprobó. Cuando llegó el momento de que el ayuntamiento evidenciara, especificara cuál era ese proyecto deportivo alternativo al carril lúdico, la realidad es que más de 2 años después, la Generalitat todavía no ha aprobado el proyecto de piscina. ¿Por qué? Porque entienden que no es viable económicamente, porque entienden que no es sostenible económicamente por parte del municipio que lo propone. Y a partir de ahí, la improvisación constante, los engaños manifiestos y a marear la perdiz. Por lo tanto, como decíamos, en este tema, como en Correos, se había presentado un recurso que realmente no se había presentado. Después se justificaban diciendo que no se había presentado por el coste económico. Con posterioridad a haber dicho eso, el concejal de urbanismo, el señor alcalde, vuelve a decir que se había presentado. La realidad, que los ciudadanos de Costa Norte, Costa Sur y Ermita, a día de hoy, siguen sin recibir el correo. Y el señor alcalde, que en junio ya decía públicamente el tema está solucionado, ha ido a la sede de Correos a montar un numerito cuando es tan sencillo como no decir nada que no sea cierto. El señor alcalde en este tema sigue sin dar las explicaciones pertinentes. Ahora se escuda en que es cuestión de Correos. No. Cuestión de Correos es ahora y antes. Y usted salió en junio a decir que este tema estaba solucionado. ¿Por qué hago este pequeño recordatorio de distintos temas? Porque se evidencia que en toda aquella cuestión que es trascendente para los intereses de los ciudadanos de este municipio, el señor alcalde ha sido incapaz de dar solución alguna. Y lo que nos ha dado en demasía han sido mentiras, engaños. Por lo tanto, desde aquí seguimos como acabamos con anterioridad a las vacaciones de verano, reclamando al señor alcalde que dé la cara y, eso sí, que empiece ya a decir alguna verdad, porque, como decíamos, no es suficiente despachar los temas en función de lo que considera él interesante para su equipo de gobierno y no para el conjunto de los ciudadanos. En el tema de Soterrañes, como en los temas que he enumerado anteriormente, se ha mentido y la realidad es que el señor alcalde ya tarda en salir a dar cuentas. ¿Cómo puede decir en el último pleno, a preguntas de un concejal, que el expediente de Soterrañes no está archivado, cuando en mayo de 2017 hay
un decreto firmado por él donde pide que se recurra el archivo. Es obvio que está archivado y lo más preocupante. Lo que no entendemos es por qué el Partido Socialista, que es perfectamente consciente de esta situación, contribuye a ocultarla, contribuye a engañar al conjunto de los ciudadanos. De Soterrañes lo tenemos claro. Lo único que va a quedar para los vinarocenses es el pago de 1 millón de euros anual hasta el año 2022. Y desde luego lo que echamos en falta a día de hoy son explicaciones de un alcalde que, como decíamos, ha hecho de la mentira eje central de su discurso y de un primer teniente de alcalde cuyos silencios, en este como en tantos otros temas, le hace cómplice de una dejadez manifiesta por parte de un tripartito que tema importante que ha tocado, tema importante en que la ha empastrado. La realidad, soluciones después de más de 2 años de gobierno, no las hay, problemas van en aumento y lo que es más preocupante, en el año y pico que queda de legislatura, pues no se prevé que se puedan solucionar aquellos que se han constituido como los principales problemas de la legislatura. Desde el Partido Popular exigimos que salgan a informar públicamente, 1, de este archivo, 2, de por qué mintió el alcalde cuando en el último pleno decía que no estaba archivado, y 3, que salga el Partido Socialista a explicar cómo en su proyecto estrella de anteriores etapas de gobierno, que todavía seguimos pagando los vinarocenses, un tema tan relevante como el archivo no lo han debido considerar noticiable, puesto que no han dicho ni media. Los mismos que hacen un torradero en la ermita, convocan a los medios y sube la mitad del equipo de gobierno. Entendemos que hay silencios, como decíamos, que evidencian un reconocimiento tácito de lo que es un gran empastre, en este caso estamos hablando de Soterrañas.